Otro tema, vamos a dejar ahí a Antonio Veiga y vamos con la entrevista de esta mañana. Nos disponemos a hablar con Rosalba Fonteriz. Ella es concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, es miembro de EQUO y creo que ya nos puede escuchar. Muy buenos días, Rosalba. Hola, buenos días. Que vamos a hablar contigo porque hace pocos días conocíamos que, ha habido algún tipo de decisión por parte del Parlamento Europeo, en concreto por la Comisión de Medio Ambiente, que no apoya las macrogranjas. De este tema hemos comentado algo alguna vez aquí en la radio, precisamente con otro miembro de EQUO. Vosotros estabais, en contra de estas macrogranjas y a mí me gustaría preguntaros el por qué. ¿Qué efecto tienen esas macrogranjas? Y para que nos ubiques incluso un poquito mejor, ¿qué entendemos por macrogranja? Bueno, pues macrogranjas entendemos estas instalaciones donde hay miles de cabezas de animales, por ejemplo, las macrogranjas de cerdos, que ahora, se han puesto de moda en Castilla y León. Tenemos varias en varias localidades y ahí puede haber entre 2.000 hasta 8.000 cerdos. Uh-huh. Entonces, efectivamente, esto tiene un impacto medioambiental importantísimo porque son miles de metros cúbicos de purines lo que se producen, purines que luego es muy difícil saber qué hacer con ellos y cómo gestionarlos, contaminan las aguas subterráneas y además no debemos olvidar que siempre estas macroinstalaciones generan poco empleo y empleo precario. Son instalaciones que se han prohibido en otros países y en otras zonas no las quieren porque precisamente producen todos esos efectos sobre el medio ambiente. Y entonces, como Castilla, somos la segunda región más grande de Europa, pero la más despoblada, nos las traen aquí. Y lo que nosotros queremos no son macroinstalaciones, fábricas low cost de comida, sino queremos que se propicien las instalaciones tradicionales, pequeñas, que son las que realmente generan empleo de calidad y sostenible y además fijan población en el medio rural. ¿Y cómo se propicia? ¿Cómo se propicia eso? Porque el hecho claro es que no se está propiciando, de hecho hay cada vez más despoblación. ¿En qué tipo de política deberíamos de entrar para que se propiciara esa pequeña explotación que, como tú dices, asentaría población al territorio, etcétera? Pues mira, entre otras cosas, nosotros en el Parlamento Europeo, EQUO, a través del Grupo Verde Sale, lo que hemos hecho es presentar más de 100 enmiendas a la reforma de la PAC. Y lo que creemos es que hay que potenciar que se distribuya. Ten en cuenta que el presupuesto de la PAC supone prácticamente el 40% del presupuesto del Parlamento Europeo, que se redistribuye de una forma mucho más equitativa y más sostenible y por regiones y evidentemente las zonas con una alta despoblación, hay que hacer políticas y ahí intervienen también, evidentemente, los gobiernos, en este caso la Junta de Castilla y León, para fijar población. Si nosotros lo que potenciamos son las pequeñas instalaciones familiares, que cuiden el medio ambiente, que sean sostenibles, que realicen una agricultura ecológica, favoreciendo la biodiversidad, sin emplear, por ejemplo, sustancias químicas agresivas, todo eso genera mucho más empleo y ayudaría a atraer gente a los pueblos y fijar población rural, evidentemente. Hablábamos o comenzábamos esta noticia y esta entrevista hablando de que el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente, no apoya esas macrogranjas. ¿Qué efecto puede tener ahora, Rosalba, este no apoyo? Esto porque lo que decida o lo que diga el Parlamento en un determinado momento creemos que no obliga a los Estados. No les obliga, pero si lo que conseguimos es llevar esto también a la Comisión de Agricultura y que allí se vote y se apruebe, si se reducen las subvenciones a las macrogranjas, evidentemente, estas macrogranjas se potencian porque las instituciones las favorecen, pero además porque tienen subvenciones importantísimas. Entonces, si no hay esa subvención, eso disuadirá de que se sigan potenciando. Y ¿cómo me definirías la política actual de la Unión Europea, la política agraria actual, la PAC, a la que dices que se dedica un 40% de los recursos, he creído entender? Exactamente. ¿Qué cosas? La PAC que teníamos hasta ahora, desde luego, a nosotros no nos gustaba mucho. Es importantísima, en este caso, para Castilla y León, pero ten en cuenta que es una PAC que no es en absoluto sostenible, porque lo que hace es subvencionar, a las grandes industrias ganaderas y a los grandes terratenientes, paga por hectáreas, fomenta que se intensifiquen los cultivos, grandes explotaciones, y lo que queremos nosotros es que se modifique precisamente las ayudas para que a quien se beneficie sea a los pequeños productores.
Uh-huh. Bueno, además de ese posicionamiento contra las macrogranjas, ¿qué propuestas o acuerdos, porque creemos que se han tomado más propuestas por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento? No sé si me puedes mencionar alguna otra propuesta. Sí, pues mira, que lo que se ha solicitado y que se ha aprobado es pues disminuir la densidad de población del ganado, que se cumpla la legislación en materia de bienestar animal, medidas para asegurar el mantenimiento de pastizales permanentes, la rotación de cultivos, que el 70% de la superficie agrícola se dedique a aspectos no productivos para favorecer el desarrollo del medio ambiente y que sea más que haya biodiversidad. Es decir, son toda una batería de cosas que lo que queremos es favorecer un desarrollo rural sostenible, que es lo que a la larga, ten en cuenta los efectos que el cambio climático va a tener sobre la producción agrícola. Entonces tenemos que estar preparados, ser resilientes para ello, ¿no? Uh-huh. Pero parece que estas políticas, digamos ya de largo plazo, parece que no se tienen demasiado en cuenta a la hora de hacer política a diario. Quería comentar otro tema contigo, porque yo he leído hace poco, bueno, sabemos que en Baviera, ¿no?, se ha adoptado ha habido un referéndum incluso para endurecer la ley que protege a las abejas. Esto que no ha gustado nada al sector agrícola. O sea, parece que por iniciativa popular, ¿no?, se ha podido llegar pues a este acuerdo o a este referéndum que realmente dice mucho también, ¿no?, de todo lo que puede hacer la gente cuando se une. Exactamente. Creo que es una labor de educación y de concienciación. En la utilización masiva de fitosanitarios, de productos que lo que hacen es dañar a las poblaciones de abejas, pero no nos damos cuenta que a largo plazo, si desaparecen o disminuye la población de abejas, disminuye la polinización y eso va a tener una repercusión importantísima hacia la agricultura. Uh-huh. Lo que pasa es que nos cuesta mirar a largo plazo. Siempre estamos pensando en el beneficio a corto plazo, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que cambiar la forma en que gestionamos las explotaciones rurales, porque nos beneficiaría a todos. Uh-huh. Las explotaciones rurales, también las explotaciones ganaderas. También leía yo un artículo bien interesante hace pocos días sobre estos incendios de Cantabria, que desde luego uh-huh. habría muchísimo que decir. Yo no sé si desde ECUO seguramente habéis analizado todo este tema y bueno, y también tenéis alguna sugerencia o alguna explicación realmente para esto, porque parece mentira, ¿no? Tantísimos incendios, ha llegado a haber más de 211 y además se echa la culpa a los ganaderos, en parte, ¿no?, de estos incendios. No sé si me puedes comentar algo al respecto. Bueno, es que yo creo que la gestión de los montes, la gestión del campo, hay que hacerla de una forma, como ya te decía, sostenible. No podemos hacer quemas cuando queremos, sin control, etcétera, etcétera. Hay que limpiar los bosques para que no haya maleza. Entonces, no se está propiciando tampoco. O sea, desde las instituciones el que se realice eso. Fíjate lo que pasa también con las cuadrillas de protección contra incendios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creo que no se puede ni también se estaba echando la culpa al lobo, ¿no? O sea, todo esto es porque hay que gestionar de otra manera, hay que gestionar de una forma organizada, sostenible, mirando siempre para años venideros, ¿no? El objetivo es que dejemos a nuestros sucesores un campo y un planeta que pueda ser vivible, ¿no? En el que si no se siguen incendiando los bosques, dentro de unos años no vamos a tener bosques, con todo lo que eso incide luego en el clima, ¿no? Claro. En la falta de árboles, la falta de masa forestal. No, y sobre todo tomar nota porque es recurrente. Parece que en esa cornisa cantábrica es recurrente, ya viene ocurriendo hace tiempo, que parece que arde en invierno y comienzos de la primavera. Eso debe tener algún tipo de explicación. Aparte de los pirómanos, ¿no? Que parece una pues explicación para... Quizás son prácticas que no deberíamos hacer, ¿no? Que limpiezas para pastos, etcétera, etcétera. Entonces había que tener una legislación. Pero es que además la paz también premia, o sea, la paz actual parece que premia también a los ganaderos por tener esas zonas de pasto, con lo cual parece Exactamente. Claro, si no se limpian esos montes, que parece que el método de limpieza es el fuego.
Exacto, y eso se desboca y luego estamos teniendo un invierno bastante seco y bueno, pues luego no podemos controlarlo. Por eso hay que revisar toda la política agraria comunitaria y en concreto la nuestra en España, ¿no? Y llevar una gestión sostenible. No todo consiste en erradicar los árboles y generar pastos. Por eso una de las cosas que premia la PAC actual es pagar por hectáreas, y eso es una de las cosas en las que nosotros estamos en contra. Lo que hay que subvencionar no es desbrozar y tener cada vez más hectáreas de cultivos o de pastos, sino hacer una producción que sea sostenible. O sea, la sostenibilidad tiene que estar en la base de toda la política agraria. Bueno, ECUO yo creo que se integra con los verdes, ¿no? Dentro de lo que sería el grupo europeo, ¿no? Verde Ale, sí. Y bueno, ¿y qué esperáis? Porque esa reforma que se propone ahora desde el Parlamento, desde la Comisión de Medio Ambiente, tiene que llegar ahora a la Comisión, ¿no? ¿Qué esperáis? De Agricultura. Hombre, pues esperamos de verdad que la Comisión de Agricultura se acepten las medidas que se han votado a favor en la Comisión de Medio Ambiente, porque si no, hombre, pues va a ser un desastre, ¿no? Si continuamos con las mismas prácticas, el futuro a medio plazo no va a ser nada halagüeño. Entonces, vamos a luchar porque en la Comisión de Agricultura se ratifiquen estas decisiones. Bueno, y otro momento en que también podemos cambiar algo las cosas, ¿no? Es en el mes de mayo, ¿no? Que menuda primavera nos espera, ¿no? Sí. De votaciones. También tenemos las elecciones a la Unión Europea, a las instituciones europeas en el mes de mayo, ¿no? No, el Parlamento Europeo se renueva 14, sí. O sea, tenemos un montón de elecciones y lo que tenemos que tener en cuenta es que el voto decide las políticas a largo y medio plazo. Entonces, bueno, la gente cuando va a votar tiene que ser muy consciente de lo que están haciendo las personas que están en los distintos estamentos, en la Unión Europea en concreto, ahora mismo, pero también a nivel regional, porque la voluntad política en la Junta de Castilla y León la tiene para llevar o no a cabo las directrices luego del Parlamento Europeo. Entonces, a nivel local, a nivel de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos pueden favorecer también y evitar determinadas prácticas, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser muy conscientes cuando votamos qué es lo que queremos para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos. Entonces, yo, si me permites, animaría a la gente a votar. Es importantísimo votar y evitar la abstención, porque la abstención siempre favorece a un determinado grupo, y luego que pensemos qué futuro queremos y que en vista de qué futuro queremos, decidamos nuestro voto. Además, no un voto útil, sino un voto por el futuro. Ese ejercicio de reflexión, además, que en España, desde luego, lo vamos a hacer muy concentrado, ¿no? En la primavera, pues tendremos primero las generales en abril y luego autonómicas, locales, europeas en el mes de mayo. Sí, va a ser... A reflexionar, un buen momento de reflexionar. Pues yo creo que quizás es el momento de darle un vuelco a todo y apostar por el futuro. Por el futuro sostenible, evidentemente, porque sin el futuro sostenible no hay futuro. Es así de crudo, ¿no? Entonces, que realmente reflexionemos quién está haciendo qué políticas y a quién benefician las políticas que se están haciendo actualmente. Muy bien, pues ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros, Rosalba. Hasta una próxima cita, que vaya todo estupendamente y, repito, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, y ha sido un placer para mí también el poder compartir con todos ustedes pues estas pues lo que nosotros pensamos sobre la PAC y sobre la política en general.